Bona nit. El senyor Perelló, quan vulgui, té la paraula. Pues bueno, yo creo que a estas alturas de la crisis, quien no sabe que estamos en crisis y que la crisis es una crisis mundial que afecta a España y a Europa, pues eso porque es Canal Nou o porque se refugia en la ignorancia. Todos los demás sabemos eso. Y frente a eso lo que tenemos que hacer es establecer una nueva regulación de los mercados de capitales, crear medidas positivas de empleo respetando la protección social, acabar con los paraísos fiscales y acabar con todos aquellos elementos que han provocado esta crisis, ordenando una nueva economía apoyando los sectores productivos y que desde luego nos permita inspirar la salida de la crisis desde Europa. Y dicho esto, resumidamente, yo quiero aprovechar una parte de mi tiempo para decir que, a pesar de que se dice que este debate, y es verdad, ha sido organizado y aprobado por el Consejo de Administración y por eso estamos aquí, no es menos cierto que es una imposición de la mayoría del Partido Popular que con su forma de actuar hace que estos debates sean falaces, que se graben a las 5 de la tarde y que se vean a la hora en que unas televisiones programan el porno y otras el alma se serena. Y quiero aprovechar también para solidarizarme con todas aquellas personas que trabajan en esta casa y que han de soportar permanentemente la insidia de la manipulación y tienen que verse obligados a cambiar titulares y a verse en su deontologia professional afectada. Com a moderadora, li prego dues coses. Primer, que sap vostè que té el torn d'intervencions, de conclusions al final del nostre programa i sí que perfectament pot exposar les seues idees. I en segon lloc, que té 2 minuts. El tema pactat en el primer bloc entre els diferents grups és la situació econòmica i li pregaria, per favor... Es que la situación económica es de aquello de lo que ustedes no informan cómo está, porque solamente se ve que ustedes culpan desde esta televisión a Zapatero, y el señor García Margallo, que ha sido decente, ha dicho muy claramente que estamos en una crisis económica mundial, pero lo ha dicho él porque es así, pero la mayoría de los que dirigen esta casa no son así y dicen otras cosas. Y yo de aprovechar el único espacio que tengo, porque ni como senador ni como diputado valenciano lo he tenido, para poder hablar en un momento que ustedes no me corten, porque esto les obliga a la Junta Electoral a hacerlo. Y cada uno aprovecha sus ocasiones para hablar. Y yo lo hablo así y lo meto dentro de la situación económica, señora moderadora. Esta es la vida. Ha acabat els seus 2 minuts. Moltes gràcies, senyor Perelló. Andrés Perelló, molt bona nit, benvingut. Buenas noches, buenas noches, gracias. Comencem. Todos saben que ayer pudimos alegrarnos algunos, porque yo vi a la señora de Cospedal, que estaba como de medio luto, diciendo, bueno, ha bajado el paro, pero habrá 5 millones al año que viene. Oiga, igual hay hasta un volcán, pero de momento ha bajado el paro. Y a pesar de que en esta cadena yo no lo vi, porque en esta cadena ustedes informaron de que se había creado el empleo, dando como a entender que era una cosa pequeña y sin importancia, y se les olvidó a ustedes decir que ha bajado el paro en toda España, pero con esta comunidad el gobierno de Camps ha aportado 925 parados, como el de Esperanza Aguirre y otros tantos. Posiblemente esa entrevista valga para ese lapsus que ustedes tuvieron ayer, que es frecuente en esta emisora, informar realmente qué es lo que se trata. Por tanto, ¿qué política toca? La que aporta puestos de trabajo, movilizando recursos públicos, que es la de Zapatero. ¿Qué políticas no quiero para Europa? La de Camps, que cuando en España, la de Camps que es la del PP, porque ayer lo dijo muy claro Rajoy, Paco, estoy contigo. Pues mira, Mariano, si estás con Paco, estás con aquel gobierno que aporta parados a España mientras el gobierno de Zapatero los disminuye. Esas son las dos visiones de Europa. Ayer quedó muy claro en la Plaza de Toros. ¿Qué no hay que hacer? Apoyar los sectores especulativos, los grandes eventos y dedicar el dinero que viene de Europa a otras cosas, que no, por ejemplo, apoyar a los agricultores, como está haciendo el gobierno de Camps. Por tanto, el camino va bueno. Lo que pasa es que soportar una crisis que nos viene impuesta por las políticas neoliberales de la derecha, aunque no se informe, ya le digo, es que el problema es que no tenemos información bastante. La gente ve Canal Nou y no sabe que la crisis es mundial, porque es una crisis de Zapatero y no és possible. I jo apel·lo a la deontologia professional d'esta gent. Vostè veu Canal Nou? Clar, estic parlant d'ahir. Ahir vaig veure Canal Nou. Vostè diu que no s'informa, sí? Jo no dic que no s'informa. Jo afirme que ahir varen passar vostès una informació de les xifres de l'atur grosseres. Si em permet, el convidaré a resseguir els informatius d'esta casa, la tertúlia que jo dirigisc, i comprovarà com evidentment s'informa d'estes i de moltíssimes altres coses. I si pot me convidar alguna vegada, perquè ja s'hi vinc cada 4 anys a parlar, perquè la Junta Electoral les obliga a vostès a fer un programa. Jo vaig veure ahir Canal Nou con tots els dies. I vostès ahir, i apel·le a que posen el vídeo, varen passar olímpicament de dir que el PP de Camps a la Generalitat està aportant 925 aturats més parados para la zona castellana a la lista de parados de España, mientras que Zapatero baja 25.000. Y encima la señora Cospedal le dan un plano, que le toca porque le toca por Junta Electoral, en la que dice, oiga, hay
menos parados, pero habrá 5 millones. Oiga, yo también podría decir, usted está comiendo hoy, pero usted sabe que se va a morir algún día, y yo también, pero voy a intentar vivir como vive usted. Si yo solo pido deontología profesional, solo pido que los profesionales que están aquí, cuando cambie el régimen, que cambiará, porque esto ya no es un gobierno, es un régimen, puedan ir a trabajar a cualquier medio de comunicación, no tengan que dedicarse a vender mochos porque no haya ningún medio de comunicación que los coja por haber pervertido su deontología y su ética. No digo por usted, digo por quienes dirigen esta casa, que son los... Sincerament, jo em sent identificat. Pues no se senta porque vostè no és un gerifalte del PP que està així dirigint, vostè és un treballador. Jo soc un periodista. Que jo respecte, però així n'hi ha, avui vostè ho sabrà, molts periodistes angoixats, angustiados por cómo se manipula aquí. Europa entera sabe que Canal no manipula la información. Y yo tengo que animar a dos cosas, a votar en las elecciones y a que en estas se produzca una rebelión que provoque un apagón para que no tengamos usted y yo que hablar de esto. ¿Vostè sap quina és la principal preocupació dels espanyols? Sí, el paro en primer lugar, pero a mí las libertades me preocupan y me preocupa tener una televisión que convierta esto en un régimen. El paro me preocupa muchísimo. ¿A vostè li preocupa més la manipulació dels mitjans de comunicació de la informació que els 4 milions desocupados? A mí me preocupa más los parados, me preocupan más los parados, pero si a ustedes en vez de preocuparles, no diga usted, pero yo no puedo debatir con usted, porque no es candidato y no es el director. O sea, yo solo pido que igual que el resto de televisiones... Yo soy el director de esta entrevista, pero no es el director del programa, y usted, yo no me enfade en usted no se puede enfadar en mí, porque yo no m'estic enfadant. Yo le respeto como a periodista. Yo le digo que hay dos modelos de Europa... Jo només sé que hem vingut a parlar d'Europa i vostè està invertint el temps en altres qüestions. Pues mire, vamos a hablar de Europa. Vol que parlem d'infraestructures? Podem parlar de del corredor mediterrani, ¿sí o no a ese corredor mediterrani? Pero vamos a ver, ¿cómo le voy a decir yo que no al corredor mediterráneo? Mire, yo le pregunte. Yo le contesto. La única solicitud que hay en Europa, escuche lo que le estoy diciendo, que eso también es novedoso para Canal Nou, la única solicitud que hay en Europa... Pero a mí no. No, bueno, pues lo sabrá, pero la gente hay que saberlo, pero porque vostè està dins i té l'ocasió de veure les notícies, però lo que s'emitís és lo que s'emitís. I jo li dic que l'únic paper sol·licitant el corredor mediterrani que n'hi ha en Europa porta la signatura de José Luis Rodríguez Zapatero, de ZP. Ni Loyola de Palacios en gloria esté, ni Aznar, Dios lo tenga donde se merezca, ni nadie ha pedido antes que nosotros el corredor mediterráneo, que para que la gente se aclare es una vía de comunicación ferroviaria para mercancías y pasajeros que nos puede conectar desde Andalucía, pasando por Valencia y supongo que también por Cataluña, no habrá nadie que esté en contra, pues con todo el centro de Europa, que es vital. No sé. Claro, supongo, a veces oigo ya cosas que pienso que no, pero mire, le digo... ¿Vos está en contra de que pase por Cataluña? Yo estoy a favor, pero como oigo unas tonterías a veces con Cataluña y Valencia que a mí me parecen, yo que soy un ciudadano del mundo, me parecen estúpidas, le digo que el corredor mediterráneo, que va a ser una infraestructura que ya el comisario europeo de transporte, que es del Partido Popular, pero que nosotros lo respetamos porque es el comisario, evidentemente, ha dicho que si el gobierno de España lo quiere, lo pagará la Unión Europea. El gobierno de España lo quiere. Lo dijo Rodríguez Zapatero en el Senado a propuesta de los senadores socialistas valencianos, quiero decirlo para que no lo sepa. Y el compromiso del gobierno en ese momento tiene apoyo de la Unión Europea. Y habrá corredor mediterráneo porque José Luis Rodríguez Zapatero por primera vez lo ha pedido, no porque otros lo pedían antes. S'ha acabat el temps, gràcies, bona nit per haver-nos acompanyat així, moltes gràcies, i recordar a tots que esta entrevista està acordada en contingut, forma i durada pel Consell d'Administració de Televisió Valenciana, del que el Partit Socialista també en forma part. Gràcies per haver-nos acompanyat, gràcies també a tots vostès